A finales del siglo XIX, en un rincón olvidado de las sierras argentinas conocido como Valle Escondido, el destino reunió a Javier Ignacio y Ana Gisela bajo las circunstancias más crudas e inesperadas. Durante más de 20 años, el vínculo que una vez los unió había permanecido sepultado bajo el peso del honor, la guerra, y un silencio tan profundo como las quebradas que rodeaban el pueblo. Él vivía como una sombra, ella como un recuerdo. La comunidad entera había aceptado su separación como una herida cerrada, una historia concluida. Hasta que una tormenta brutal, una de esas que parecen querer arrancar el mundo de raíz, lo cambió absolutamente todo, obligándolos a enfrentar la verdad que ambos habían intentado eludir por media vida. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de un nuevo comienzo estuviera oculta tanto tiempo, tan cerca de todos, en el silencio de una cabaña abandonada? Antes de contarte cómo el delirio de una fiebre reveló una verdad que el pueblo entero se negaba a recordar, y cómo el cuidado de una herida física abrió la cicatriz de un amor que se creía muerto, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este reencuentro desesperado desató, porque en Valle Escondido, las tormentas de afuera nunca fueron tan peligrosas como las que se guardan por dentro. Esta historia es una prueba de ello, un relato de cómo la compasión puede ser el acto más revolucionario en un lugar donde el olvido es una regla de supervivencia, y donde el pasado siempre encuentra la forma de volver para cobrar sus deudas pendientes. Ana Gisela era el alma silenciosa de Valle Escondido. A sus 42 años, su vida transcurría al ritmo constante de su máquina de coser, un sonido que se había convertido en la banda sonora de su soledad digna. Las mujeres del pueblo acudían a ella no solo por sus costuras impecables, sino también por su presencia serena, esa calma de quien parece haber hecho las paces con su suerte. Su pequeña casa, con un jardín de flores resistentes que luchaban contra el clima árido, era su fortaleza. Allí, entre retazos de tela y el aroma a yerba mate, Ana vivía de los recuerdos de una juventud que prometía un futuro junto a un hombre al que el pueblo ahora prefería no nombrar. Cada puntada era un segundo que pasaba, cada vestido terminado, un día menos en un calendario sin expectativas. A pocos kilómetros de allí, en una colina azotada por el viento, sobrevivía Javier Ignacio. Para los habitantes de Valle Escondido él no era un hombre, sino un espectro, el loco de la colina. Su cabaña, una estructura ruinosa que se aferraba a la tierra como un animal herido, era un recordatorio constante de la guerra, y de lo que ésta podía hacerle a un hombre. Nadie subía hasta allí. Los peones lo evitaban, los niños le temían, y los adultos hablaban de él en susurros, mezclando lástima con un recelo casi supersticioso. Lo que nadie sabía, o prefería ignorar, era que el aislamiento de Javier no era locura, sino una penitencia autoimpuesta, un exilio voluntario para proteger al único ser que había amado del monstruo en que creía haberse convertido. El pueblo entero guardaba en su memoria colectiva la imagen de lo que Ana y Javier habían sido, la pareja más prometedora de la región, dos jóvenes cuyo amor parecía tan sólido como las sierras que los rodeaban. La ruptura fue abrupta, inexplicable. Él regresó de la guerra cambiado, con la mirada perdida y una dureza que nadie le conocía. Rompió el compromiso sin dar más explicaciones que unas pocas palabras frías que destrozaron el corazón de Ana, y sembraron la confusión en la comunidad. Con el tiempo las preguntas se convirtieron en sentencias. Se dijo que la guerra le había robado el juicio, que ya no era capaz de amar. Ana guardó silencio, y ese silencio se convirtió en el muro que la separó del resto del mundo, una fortaleza de dolor y orgullo. La vida en Valle Escondido estaba regida por códigos no escritos, donde la reputación lo era todo y el qué dirán pesaba más que la verdad. Doña Elvira, la dueña del almacén, era la cronista no oficial de cada suceso. Su lengua afilada tejía y destejía famas con la misma facilidad con que medía un metro de tela. El padre Miguel, el anciano párroco, era el único que parecía conocer fragmentos de la verdad, pero su discreción era tan sagrada como sus votos. En este microcosmos de juicios silenciosos y tradiciones inquebrantables, cualquier acto que se saliera de la norma era visto con sospecha. La decisión de Ana de acercarse al ermitaño no sería interpretada como un acto de piedad, sino como una afrenta.
una locura que amenazaba el frágil equilibrio de la comunidad. Los 20 años que siguieron a la ruptura fueron una larga y lenta condena para ambos. Para Ana significaron aprender a vivir con un fantasma, a construir una rutina que mantuviera a raya la nostalgia y el dolor. Se convirtió en una experta en disimular la ausencia, en llenar los vacíos con trabajo y pequeñas atenciones a su jardín. Para Javier, cada amanecer era un recordatorio de su fracaso. Las cicatrices de su cuerpo eran nada comparadas con las de su alma, heridas invisibles que supuraban culpa y remordimiento. Se castigaba con la soledad, convencido de que su amor por Ana solo podía manifestarse a través de la distancia, creyendo que su presencia en la vida de ella sería una maldición, una sombra permanente que terminaría por apagar su luz. Y entonces, llegó la tormenta. No fue una lluvia de invierno más. Fue una furia desatada de los cielos, un viento helado que aullaba como un alma en pena y una nevada tan intensa que en cuestión de horas, borró los caminos, y aisló por completo a Valle Escondido del resto del mundo. Las familias se refugiaron junto al fuego, asegurando puertas y ventanas, mientras la naturaleza recordaba su poder indomable. El mundo se redujo a los límites de cada casa, a la lucha por mantener el calor y la esperanza. Afuera, el paisaje se transformaba en un lienzo blanco y hostil, un desierto de nieve donde la supervivencia era una cuestión de suerte y resistencia, un escenario perfecto para que los secretos enterrados finalmente emergieran a la superficie. Mientras el viento golpeaba sus ventanas, Ana no podía dejar de pensar en la cabaña de la colina. La imaginaba frágil, expuesta, a merced de la tormenta. Y dentro, a Javier. Solo, quizás herido, quizás enfermo. La imagen se apoderó de su mente con una fuerza irracional, un impulso que iba en contra de toda lógica y de 2 décadas de distancia autoimpuesta. Era una certeza visceral, una voz interior que le decía que debía ir. El miedo al escándalo, a los chismes de doña Elvira, a la desaprobación del pueblo entero, todo se desvaneció ante la urgencia de ese presentimiento. Por primera vez en 20 años, Ana Gisela decidió desobedecer al silencio y escuchar a su corazón, sin importar las consecuencias. Envolviéndose en el chal más grueso que tenía, y tomando un viejo farol, abrió la puerta y se enfrentó a la furia de la tormenta. Cada paso era una batalla contra el viento que la empujaba hacia atrás, y la nieve que se hundía hasta sus rodillas. El camino a la colina, que en un día normal era una simple caminata, se convirtió en una travesía épica y peligrosa. El mundo era un torbellino blanco y ensordecedor, y ella, una pequeña figura avanzando a contracorriente, guiada únicamente por un recuerdo y una preocupación que se negaba a morir. Cuando finalmente divisó la silueta temblorosa de la cabaña, casi cubierta por la nieve, su corazón latió con una mezcla de terror y alivio. Llegó a la puerta, gastada y rota, y la empujó con manos temblorosas, sin saber qué encontraría al otro lado. Lo que encontró allí dentro heló la sangre de Ana Gisela más que la propia tormenta. La cabaña era apenas un refugio, con el viento colándose por las grietas de las paredes de madera y el suelo cubierto de una fina capa de nieve que se había filtrado por debajo de la puerta. En un catre improvisado, bajo una manta raída, yacía Javier Ignacio. Su rostro, ahora surcado por arrugas y una barba descuidada, estaba pálido, sus labios amoratados, y su cuerpo temblaba con una violencia incontrolable. No era el hombre fuerte de sus recuerdos, ni siquiera el ermitaño temido por el pueblo. Era un ser humano al borde del abismo, consumido por una fiebre que lo hacía murmurar palabras ininteligibles, fragmentos de un pasado que solo él conocía. La incredulidad dio paso a una urgencia desesperada. Había llegado justo a tiempo. Sin permitirse un segundo para dudar, Ana se arrodilló a su lado, ignorando el frío que le calaba los huesos. Su primera acción fue práctica, instintiva. Con manos firmes, avivó las brasas moribundas en el precario fogón, añadiendo la poca leña seca que encontró apilada en un rincón. El fuego, débil al principio, comenzó a crecer, arrojando una luz anaranjada que danzaba sobre las paredes desnudas y sobre el rostro febril de Javier. Luego, recogió nieve limpia de la entrada en una olla abollada y la puso a calentar. Arrancó un trozo de tela de su propio refajo para humedecerlo en el agua tibia, y lo aplicó con delicadeza en la frente ardiente del hombre.
En ese gesto, en ese simple acto de cuidado, 20 años de distancia se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Mientras la fiebre lo consumía, Javier comenzó a hablar. Eran frases rotas, susurros roncos que emergían de lo más profundo de su delirio. Nombres de batallas olvidadas, órdenes gritadas a camaradas que ya no estaban, y luego, entre el caos de la guerra, un nombre repetido como una letanía, como un ancla en medio de la tempestad. Ana. Ana, perdóname. Ana Gisela escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que nunca había podido armar. No era la locura lo que lo había alejado, como todos en el pueblo decían. Era algo más oscuro, más doloroso. Era una culpa tan profunda, que ni siquiera 2 décadas de soledad habían logrado mitigar. Por primera vez entendió que el exilio de Javier no era un rechazo, sino una forma de castigo. La primera noche fue una vigilia interminable. Atrapada por la tormenta, Ana se sentó en un taburete desvencijado junto al catre, manteniendo el fuego vivo y cambiando los paños húmedos en la frente de Javier. Afuera, el mundo había desaparecido bajo el aullido del viento y el manto blanco de la nieve. Dentro, el único sonido era la respiración agitada de Javier y el crepitar de la leña. En esa intimidad forzada, rodeada por la desolación de la cabaña, Ana observó al hombre que había amado. Vio las cicatrices que asomaban por el cuello de su camisa, la delgadez de su cuerpo, la tensión permanente en sus facciones incluso mientras dormía. La muchacha que había llorado su abandono se transformó en la mujer que lloraba por su sufrimiento. Al tercer día, la tormenta amainó. El sol, pálido y frío, se asomó sobre un paisaje transformado, un desierto de nieve que lo cubría todo. Los caminos habían desaparecido, y Valle Escondido seguía tan aislado como una isla en un mar helado. La fiebre de Javier había comenzado a ceder, pero él seguía débil, sumido en un sueño profundo. Para Ana, el fin de la tormenta no trajo alivio, sino una nueva clase de ansiedad. Sabía que era cuestión de tiempo para que alguien del pueblo se aventurara a salir, y eventualmente, su presencia en la cabaña del loco sería descubierta. El escándalo sería inevitable. La compasión que la había llevado hasta allí sería juzgada como una insensatez, o peor, como una deshonra. Y así fue. Un peón de la estancia vecina, don Segundo, salió en busca de unas ovejas perdidas, y al pasar cerca de la colina, vio el humo que salía de la chimenea de la cabaña. Intrigado y un poco temeroso, se acercó con cautela. Lo que vio a través de una de las rendijas de la pared lo dejó sin aliento. La figura de Ana Gisela, la costurera respetada y solitaria, atendiendo al ermitaño en su lecho. No dijo nada, no se atrevió a llamar, simplemente dio media vuelta y, con el paso apurado de quien lleva una noticia de suma importancia, regresó al pueblo. No necesitaba pronunciar una palabra, su rostro de asombro y desaprobación lo diría todo. La mecha del chisme estaba encendida. La noticia llegó al almacén de doña Elvira antes que el propio don Segundo. Se esparció como un reguero de pólvora, de boca en boca, deformándose y magnificándose con cada repetición. Para los oídos del pueblo, no era un acto de piedad, era la confirmación de una locura compartida. ¿Qué hace una mujer decente pasando noches en la cabaña de ese hombre? Susurraban las beatas mientras compraban azúcar y hierba. ¿No le bastó con que la abandonara una vez? El juicio fue rápido e implacable. En un lugar donde la reputación era el bien más preciado, Ana Gisela había cometido el peor de los pecados. Había desafiado las normas no escritas. Había cruzado la línea invisible que separaba la compasión del escándalo. Cuando Ana finalmente pudo bajar al pueblo para buscar algunas medicinas y algo de comida, sintió el cambio en el aire. Las miradas que antes eran de respeto o indiferencia, ahora eran de curiosidad morbosa y juicio velado. Las vecinas que solían detenerla para charlar sobre el clima o encargarle un remiendo, ahora cruzaban a la acera de enfrente o la saludaban con una frialdad cortante. El silencio en el almacén de doña Elvira fue más elocuente que cualquier palabra. Ana se sintió más sola en medio de la calle principal de Valle Escondido que en la aislada cabaña de la colina. Comprendió entonces que al salvar a Javier, se había condenado a sí misma al mismo exilio que él había soportado durante 20 años.
De vuelta en la cabaña, encontró a Javier despierto. Ya no deliraba. Sus ojos, aunque cansados, estaban lúcidos, y la fijeza de su mirada sobre ella era una mezcla de asombro, confusión y una profunda y dolorosa vergüenza. El silencio entre ellos era denso, cargado con el peso de 2 décadas de preguntas sin respuesta. Él intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro áspero, quebrado por la enfermedad y la emoción. «Ana, ¿qué haces aquí?», preguntó, y en su tono no había gratitud, sino una urgencia desesperada. «Tienes que irte, ahora mismo, antes de que sea tarde». Para él, su presencia no era un alivio, sino un peligro que le exponía al juicio del mundo del que él había huido. Pero Ana no se movió, soportó su mirada, la dureza de sus palabras, y vio más allá. Vio el miedo. El miedo no por él, sino por ella. Con una calma que no sentía, se acercó, y le ofreció un caldo caliente que había preparado. «La tormenta», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. «Estabas enfermo, Javier. Ibas a morir». No había reproche en su voz, solo la constatación de un hecho. Su gesto, su negativa a abandonarlo, fue una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Le estaba diciendo sin palabras que ya no tenía miedo del pueblo, ni de su pasado, ni de él. Se quedaría. Su decisión estaba tomada, y ese acto de obstinada lealtad fue el primer golpe contra el muro de culpa que Javier había construido a su alrededor durante tanto tiempo. Los días que siguieron se instalaron en una rutina frágil y silenciosa. Javier recuperaba lentamente sus fuerzas físicas, pero su espíritu parecía aún más atrincherado en el silencio. Apenas cruzaban palabra. Ana cocinaba con los pocos víveres que había traído, y los que encontró en la precaria despensa de la cabaña. Él la observaba desde su catre, con una mirada indescifrable, una mezcla de gratitud y una profunda, casi hostil, incomodidad por su presencia. Era una convivencia forzada, 2 extraños que se conocían mejor que nadie, atrapados en un espacio minúsculo por las circunstancias y por el peso de un pasado que ninguno se atrevía a nombrar. El aire estaba cargado de lo no dicho, y cada gesto, cada silencio, era un diálogo en sí mismo. La cabaña, más allá de la enfermedad de Javier, era un reflejo de su abandono. El polvo cubría cada superficie, y un desorden caótico reinaba en el único ambiente. Ana, acostumbrada a la pulcritud y al orden de su taller de costura, sintió la necesidad casi física de poner un poco de armonía en aquel lugar. No era por entrometerse, sino por una cuestión de dignidad, de hacer que aquel refugio se sintiera un poco más como un hogar, aunque fuera temporalmente. Un día, mientras Javier dormitaba con un sueño más tranquilo, ella decidió que no podía seguir viviendo en medio de ese caos. Empezó por lo más simple: barrer el suelo de tierra apisonada, limpiar la única ventana para que entrara más luz, y organizar las pocas herramientas que él tenía esparcidas por un rincón. Fue mientras intentaba ordenar una pila de mantas viejas y ropas gastadas apiladas en un rincón, que sus manos tropezaron con algo duro. Era un pequeño baúl de madera, sin cerradura, cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía haber estado allí, intacto, durante años. Por un momento, Ana dudó. Sentía que estaba a punto de cruzar una frontera, de invadir el último reducto de la intimidad de Javier. Pero la necesidad de comprender, de encontrar una sola pieza que diera sentido a 20 años de dolor, fue más fuerte que su pudor. Con el corazón latiéndole con fuerza, se sentó en el suelo, y con manos temblorosas, levantó la pesada tapa de madera. Lo primero que vio la dejó sin aliento. En el fondo del baúl, envuelto en un pañuelo de seda que ella reconoció como suyo, un regalo que le había hecho a su madre hacía más de 20 años, había un pequeño pájaro de madera. Lo reconoció al instante. Javier lo había tallado para ella durante su noviazgo, una réplica perfecta de un hornero, el ave que construía su nido de barro con una lealtad inquebrantable a su pareja. Que él lo hubiera conservado durante todo ese tiempo, en medio de su exilio y su supuesta locura, fue como un golpe directo al corazón. Era la prueba tangible de que algo de aquel amor, algo de aquel hombre que ella había conocido, había sobrevivido a la guerra y al tiempo. Debajo del pájaro de madera,
Había un sobre amarillento y doblado varias veces. No era una carta de amor. La caligrafía no era la de Javier. Con un presentimiento que le helaba la sangre, Ana lo desdobló con sumo cuidado. El papel estaba frágil, quebradizo por el paso del tiempo. Era una carta oficial, con el sello del ejército. Estaba fechada apenas unos meses después del fin de la guerra, y no estaba dirigida a ella, sino a los padres de Javier, ya fallecidos. La firma pertenecía a un tal capitán Morales, el oficial al mando del regimiento de Javier. Empezó a leer, y con cada palabra, el mundo que había construido sobre la base del abandono y el rechazo comenzó a desmoronarse. La carta no hablaba del héroe que el pueblo esperaba, hablaba de un sobreviviente. El capitán describía con un lenguaje parco, pero brutal, el episodio en que una explosión había dejado a Javier inconsciente, durante casi 2 días. Mencionaba una herida en la cabeza, una de esas que no siempre dejan marcas visibles, pero que cambian el temple de un hombre. Describía los episodios de melancolía profunda, que sufría Javier, sus pesadillas, su tendencia a aislarse, y una rabia sorda que a veces no podía controlar. La carta terminaba con una advertencia casi paternal: cuídenlo, el hombre que vuelve no es el mismo que se fue, su corazón es noble, pero su mente es ahora un campo de batalla. Ana tuvo que leer la frase final varias veces para asimilarla por completo. Su mente es ahora un campo de batalla. De repente, todo cobró un sentido terrible y doloroso. La frialdad de su ruptura, sus palabras crueles, su huida a la soledad de la colina. No habían sido actos de un hombre que había dejado de amar, sino los actos desesperados de un hombre que se creía un monstruo, que pensaba que su amor se había convertido en un veneno. Se había alejado no para herirla, sino para protegerla de las heridas que él mismo llevaba dentro, de los fantasmas que lo perseguían en la vigilia y en los sueños. Se había condenado a sí mismo para salvarla a ella. Con la carta aún en sus manos temblorosas, levantó la vista hacia el catre. Javier se había despertado y la estaba mirando. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una resignación infinita, la de un hombre cuyo último secreto acababa de ser descubierto. Vio el baúl abierto, el pájaro de madera y la carta en las manos de Ana. No hubo necesidad de palabras. El silencio en la cabaña se volvió denso, pesado, cargado con el peso de 20 años de malentendidos. Por primera vez, Ana no vio en él al hombre que la había abandonado, sino a un soldado que nunca había logrado volver a casa del todo. Lentamente se puso de pie y se acercó a él. No dijo nada. Simplemente le mostró la carta y luego el pajarito de madera. Su gesto no era una acusación, sino una pregunta silenciosa. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. La vergüenza era una barrera más alta que cualquier muralla. Fue él quien rompió el silencio, con una voz que era apenas un susurro ronco, cargado de un dolor que parecía venir del fondo de los tiempos. Debí haberlo quemado todo, dijo, refiriéndose no solo a los objetos, sino a los recuerdos, al pasado, a todo lo que lo unía a ella. ¿Por qué?, preguntó Ana, y su voz, aunque suave, tenía la firmeza de quien exige una verdad que se le ha negado por demasiado tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste, Javier? ¿Por qué elegiste este silencio? La pregunta quedó flotando en el aire, simple, directa, y desarmó por completo la coraza que Javier había mantenido intacta durante 2 décadas. Ya no había dónde esconderse. La verdad estaba allí, sobre la mesa, tan cruda y real como las cicatrices que él ocultaba bajo su ropa. Las palabras de Javier salieron a borbotones, torpes y dolorosas, como si las estuviera arrancando de su propia alma. Habló de la guerra, de las cosas que había visto, de los hombres que había perdido. Habló del terror constante, del ruido ensordecedor de los cañones que a veces todavía escuchaba en el silencio de la noche. Y habló de la explosión, del vacío, y de cómo, al despertar, algo dentro de él se había roto para siempre. No podía atarte a esto, Ana, confesó, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. No podía condenarte a vivir con la mitad de un hombre. Merecías algo entero, algo bueno, merecías todo lo que yo ya no podía ser. Mientras lo escuchaba, el último vestigio de rencor en el corazón de Ana se disolvió, reemplazado por una compasión tan inmensa que la abrumaba.
comprendió la magnitud de su sacrificio. Su rechazo no había sido un acto de crueldad, sino el acto de amor más doloroso y equivocado que un hombre podía cometer. Se había hecho a un lado creyendo que así le daba a ella la oportunidad de ser feliz, sin entender que su ausencia era la única infelicidad que ella nunca había podido superar. El silencio que los había separado no era un abismo, sino un puente construido con los escombros de su propio corazón roto. Sin pensarlo, Ana se sentó en el borde del catre, y por primera vez en 20 años tomó su mano. La piel de él era áspera, callosa por el trabajo y el abandono, pero el contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. Fue un gesto simple, pequeño, pero que lo significó todo. No era un gesto de perdón, porque de pronto entendió que no había nada que perdonar. Era un gesto de reconocimiento, de aceptación. Era la forma silenciosa de decirle: estoy aquí, no me iré, no tienes que seguir luchando esta guerra solo. Javier se estremeció ante su tacto, como si no creyera merecerlo. Levantó la vista, y en sus ojos Ana vio al joven que había amado, al muchacho de la sonrisa fácil y los sueños grandes, asomándose a través de la máscara de dolor y soledad que el tiempo y la guerra le habían impuesto. No sonrió, pero la tensión en su rostro se suavizó, y por primera vez desde que ella había llegado, sus hombros parecieron relajarse, como si un peso invisible que había cargado durante una eternidad finalmente hubiera comenzado a ceder. A partir de ese momento algo cambió fundamentalmente en la dinámica de la cabaña. El silencio ya no era tenso y cargado de preguntas, sino tranquilo, cómplice. Empezaron a hablar no de los grandes dolores del pasado, sino de cosas pequeñas. Ana le contaba sobre los cambios en el pueblo, sobre las familias que habían crecido, sobre su jardín. Javier, a su vez, le hablaba de las aves que anidaban cerca de la cabaña, de cómo predecir el clima observando las nubes, de las pequeñas rutinas que había creado para sobrevivir a la soledad. Eran conversaciones sencillas, fragmentos de vida compartidos que comenzaban a tejer un nuevo vínculo entre ellos. La cabaña, que antes había sido una prisión de soledad para él y un refugio temporal para ella, comenzó a transformarse en un espacio compartido. Ana trajo algunas telas de colores de su casa, y cosió unas cortinas improvisadas para la ventana. Javier, con sus fuerzas renovadas, reparó una silla coja y reforzó la puerta para que no entrara el viento. Eran pequeños actos de colaboración, gestos que decían más que cualquier palabra. Estaban, sin darse cuenta, reconstruyendo no solo un lugar, sino la posibilidad de un futuro juntos, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada. Sin embargo, mientras dentro de la cabaña florecía esta frágil intimidad, afuera, en Valle Escondido, el juicio del pueblo se solidificaba. La historia de la costurera y el ermitaño se había convertido en la comidilla de cada hogar, en el chisme principal del almacén de doña Elvira. La compasión inicial de algunos se había transformado en desaprobación generalizada. Ana Gisela no era vista como una salvadora, sino como una mujer que había perdido el juicio, que había manchado su reputación por un hombre que no lo merecía. El pequeño mundo que habían creado en la colina estaba a punto de ser puesto a prueba por la intolerancia del mundo exterior. Ana era consciente de ello. Cada vez que bajaba al pueblo en busca de provisiones, sentía las miradas clavadas en su espalda, escuchaba los susurros que se acallaban a su paso. Pero por primera vez en su vida, no le importaba. El miedo al que dirán, que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo, se había desvanecido. Había encontrado una verdad mucho más importante en la desolada cabaña de la colina. La aprobación del pueblo ya no era el premio que buscaba. Su única batalla ahora era sanar las heridas de Javier, y en el proceso, sanar las suyas propias. El vínculo que habían forjado en la intimidad de la confesión era su nueva fortaleza. El verdadero desafío comenzó después de la confesión. Una vez que la verdad estuvo sobre la mesa, cruda y dolorosa, se instaló entre ellos una nueva clase de silencio. Ya no era la quietud de la distancia, sino la de la proximidad abrumadora. Javier, despojado de su armadura de ermitaño, se volvió aún más retraído. La vergüenza de haber sido descubierto en su máxima vulnerabilidad era un muro casi tan alto como el de la culpa. Ana, por su parte, luchaba contra su propio instinto de llenar cada espacio con palabras de consuelo. Aprendió que a veces, el amor más profundo se manifiesta en saber cuándo callar,
en simplemente estar presente mientras el otro libra sus batallas internas, ofreciendo un caldo caliente o una manta extra sin esperar nada a cambio. Las noches eran el territorio de los fantasmas de Javier. Ana se despertaba a menudo con el sonido de sus murmullos ahogados, fragmentos de órdenes militares y gritos de advertencia que se perdían en la oscuridad de la cabaña. A veces, él se incorporaba de golpe, con la mirada perdida en un punto invisible, sus manos crispadas como si aún empuñaran un fusil. Ella no se atrevía a tocarlo en esos momentos. Simplemente avivaba el fuego, dejando que la luz cálida lo anclara de nuevo en el presente, hasta que él, temblando y bañado, en un sudor frío, volvía a recostarse, exhausto. Ver su tormento tan de cerca era más doloroso que los 20 años de ausencia, porque ahora entendía que él nunca había estado realmente solo en esa colina. Lo acompañaban los muertos que no había podido salvar. Durante el día, la vida se tejía con pequeños gestos. Javier, aún débil, comenzó a tallar de nuevo. Se sentaba junto a la ventana, con un trozo de madera de álamo y una navaja afilada, y de sus manos callosas surgían figuras de animales del monte, un zorro astuto, una lechuza de ojos sabios, un puma en tensión. No decía para quién eran, pero los dejaba en la repisa, siempre mirando hacia donde Ana estaba. Ella, a su vez, había traído su costurero y remendaba las ropas gastadas de Javier con una dedicación casi sagrada. Cada puntada era una caricia, una forma de reparar no solo la tela, sino también la dignidad de un hombre, que se había creído indigno de cualquier cuidado. Un atardecer, mientras Ana preparaba un guiso con las pocas verduras que había conseguido, notó que Javier la observaba con una intensidad inusual. Había dejado de tallar y sostenía en sus manos una de las viejas camisas que ella había remendado. Con la voz ronca le preguntó por qué lo hacía. ¿Por qué te tomaste esta molestia?, susurró, como si el concepto de un acto desinteresado le fuera completamente ajeno. Ana dejó la cuchara a un lado y lo miró directamente a los ojos. Porque la gente rota no se tira, Javier. Se remienda, respondió con una sencillez que lo desarmó por completo. En esa frase estaba contenida toda la filosofía de su amor. Un amor que no buscaba la perfección, sino la sanación. La visita de Padre Miguel fue un punto de inflexión. El anciano sacerdote, desafiando la nieve que aún cubría los senderos menos transitados, subió una mañana a la colina, con la excusa de ver cómo había soportado la cabaña la tormenta. Su llegada fue tensa. Javier se puso rígido, como un animal acorralado, mientras que Ana se interpuso sutilmente entre él y el sacerdote, en un gesto protector. Pero el Padre Miguel no venía a juzgar. Traía consigo un poco de pan casero, una botella de vino de misa, y una mirada cargada de una sabiduría que iba más allá de los sermones dominicales. Se sentó junto al fuego y en lugar de hacer preguntas, simplemente observó la dinámica entre ellos, la forma en que ella le servía el mate, la manera en que él seguía cada uno de sus movimientos con la mirada. Después de un largo silencio, el sacerdote se dirigió a Javier. No le habló de Dios ni del pecado, sino de su propio padre, un hombre que también había luchado en una guerra lejana, y había vuelto con el alma herida. Mi padre solía decir que la guerra más difícil no es la que se pelea en el campo de batalla, sino la que se libra en la memoria cuando todo ha terminado, dijo el Padre Miguel, mirando fijamente las llamas. Y esa guerra, hijo, nadie puede ganarla solo. Sus palabras no eran una absolución sino un reconocimiento. Por primera vez, alguien fuera de esa cabaña nombraba su dolor no como locura, sino como una herida legítima. Javier no respondió, pero la tensión en sus hombros disminuyó visiblemente. Antes de irse, el sacerdote tomó las manos de Ana. La compasión es una virtud peligrosa en un pueblo pequeño, hija mía, le advirtió con voz suave pero firme. Te llamarán loca, te darán la espalda, pero recuerda que las obras que nacen del corazón tienen un valor que no se mide con las opiniones de los demás. Su bendición fue para ambos, un gesto que los unía bajo una misma protección, no divina sino profundamente humana. La visita del sacerdote no cambió la opinión del pueblo, pero les dio a Ana y a Javier algo invaluable, la sensación de que no estaban completamente solos en su lucha, que al menos una persona en el mundo entendía la naturaleza de su vínculo.
Inspirado por una nueva y frágil confianza, Javier comenzó a abrirse de a poco. Una tarde, mientras reparaban juntos una sección del techo que se había dañado con el peso de la nieve, él le contó sobre su amigo más cercano en el frente, un joven llamado Mateo que siempre hablaba de volver a casa para casarse con su prometida. Le describió cómo Mateo murió en sus brazos, pidiéndole que le dijera a su familia que no había tenido miedo. Pero sí lo tuvo Ana, confesó Javier con la voz quebrada. Ambos lo tuvimos, y yo nunca pude entregar ese mensaje. Me pareció una mentira piadosa que no me correspondía contar. Esa confesión reveló una capa más profunda de su culpa, la del sobreviviente que carga con las historias y las muertes de los que no volvieron. Ana, a su vez, le compartió la soledad de sus propios años. Le habló de las noches de insomnio, de cómo había aprendido a interpretar los silencios de su casa vacía, de la vez que enfermó y tuvo que cuidarse sola durante una semana entera, sintiendo que si moría allí, nadie la extrañaría hasta que el olor alertara a los vecinos. No lo dijo con autocompasión, sino como un hecho, para que él entendiera que la soledad también deja cicatrices, aunque no se vean. Al compartir sus respectivas desolaciones, se dieron cuenta de que, aunque habían estado separados, ambos habían habitado el mismo paisaje de abandono. Sus dolores no eran idénticos, pero rimaban, y en esa rima encontraron un consuelo inesperado. La vida práctica comenzó a imponerse. Los pocos ahorros de Ana empezaron a mermar, y los encargos de costura, que eran su único sustento, habían cesado por completo desde que su historia con Javier se había convertido en el escándalo del pueblo. La hostilidad ya no era pasiva. Doña Elvira, desde su trono en el almacén, se negaba a venderle a crédito, y las pocas mujeres que se atrevían a hablarle lo hacían a escondidas, con miradas furtivas. La supervivencia se convirtió en un desafío diario, una prueba constante a su determinación. La pobreza y el aislamiento eran el precio que estaban pagando por su lealtad, y ese precio aumentaba con cada día que pasaba. Fue entonces cuando Javier tomó una decisión. Desempolvó las viejas herramientas de carpintería de su padre que guardaba en un cobertizo y comenzó a trabajar. Reparó muebles viejos para los peones de las estancias más alejadas, aquellos a los que no les importaban los chismes del pueblo, a cambio de comida, un poco de charqui, una bolsa de harina, algunas verduras. Era un trabajo duro, humilde, pero era una forma de contribuir, de demostrarle a Ana y a sí mismo que no era una carga. Cada silla que arreglaba, cada puerta que ajustaba, era un acto de redención. Estaba reconstruyendo no solo objetos, sino su propio sentido de utilidad y de hombría. Una tarde, mientras buscaban leña en una parte del monte que no habían explorado, tropezaron con los restos de un antiguo puesto de piedra. Javier se detuvo en seco, con la mirada fija en las ruinas. Aquí veníamos de niños, dijo, con una voz cargada de una nostalgia que rara vez se permitía. Le contó a Ana cómo él y su padre habían construido ese pequeño refugio para protegerse de las tormentas de verano cuando salían a cazar. Le habló de su padre, un hombre duro pero justo, que le había enseñado a leer las estrellas y a respetar el monte. Por primera vez, Javier no hablaba de la guerra, sino de un tiempo anterior, de una identidad que no estaba definida por el trauma. Ana escuchaba fascinada, viendo destellos del niño que había sido, del joven del que se había enamorado. En esas historias, Javier no era el loco de la colina ni el soldado roto, era simplemente Javier Ignacio, un hijo de esa tierra, con raíces tan profundas como las de los algarrobos que los rodeaban. Se dieron cuenta de que el pasado no era solo una fuente de dolor, sino también un ancla, un recordatorio de quienes habían sido antes de que el mundo lo rompiera. Ese día, entre las ruinas de piedra, comenzaron a desenterrar no solo los recuerdos, sino la esperanza de que algo de esa felicidad pasada pudiera ser recuperado. Sin embargo, el mundo exterior no estaba dispuesto a dejarlos en paz. La hostilidad del pueblo encontró un nuevo catalizador en la figura de don Genaro, un estanciero vecino, un hombre de pocas palabras y muchos prejuicios, cuya sobrina había estado interesada en Javier antes de la guerra. Un día, se presentó en la cabaña a caballo, con 2 de sus peones. No se bajó de la montura, un claro gesto de desprecio. Su mirada pasó por encima de Javier como si no existiera, y se clavó en Ana.
Usted está manchando el buen nombre de su familia, mujer, dijo, con una voz fría y cortante. Le doy hasta el fin de semana para que vuelva a su casa, y deje a este hombre con sus demonios. Valle Escondido no tiene lugar para este tipo de desvergüenza. La amenaza, aunque velada, fue inequívoca. La presencia de don Genaro y sus hombres era una demostración de poder, un recordatorio de que en esa tierra las reglas las ponían hombres como él. Ana sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme, con la barbilla en alto. Fue Javier quien reaccionó. Salió de la cabaña y se paró frente a Ana, interponiéndose entre ella y los jinetes. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, erguido, con una calma letal en la mirada que no dejaba lugar a dudas. Era la primera vez que se enfrentaba al mundo para defenderla, no huyendo, sino plantando cara. Don Genaro, sorprendido por esa inesperada muestra de coraje, resopló con desdén, dio media vuelta a su caballo y se marchó, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Ese incidente, lejos de separarlos, los unió más. Esa noche, sentados frente al fuego, la tensión era palpable. Javier estaba sumido en un silencio sombrío. La visita de don Genaro había reabierto su herida más profunda, la creencia de que su sola presencia era una fuente de desgracia para Ana. Veía el patrón repetirse. Su amor la estaba poniendo en peligro, la estaba convirtiendo en una paria. La culpa lo carcomía, y la vieja solución, la única que había conocido durante 20 años, volvió a su mente con una fuerza arrolladora: la huida, el sacrificio, la distancia. Tienes que irte, Ana, dijo finalmente sin mirarla. Su voz era un eco de las palabras que le había dicho cuando ella lo encontró enfermo, pero esta vez sonaban definitivas, cargadas con el peso de la amenaza de don Genaro. Esto ha ido demasiado lejos. No voy a permitir que te hagan daño por mi culpa. Vuelve a tu casa, olvídate de mí, es lo mejor para ti. Cada palabra era una puñalada para él mismo, un acto de autoflagelación, repitiendo el error que los había condenado a 2 décadas de soledad, porque en su mente distorsionada por el trauma, el amor y el daño eran la misma cosa. Pero la mujer que tenía enfrente ya no era la muchacha desconsolada que había aceptado su destino sin luchar. Ana se levantó y se paró frente a él, obligándolo a mirarla. Sus ojos no tenían lágrimas, sino una llama de indignación y de amor feroz. ¿Y crees que esa es tu decisión?, le espetó, con la voz temblando de emoción contenida. Pasé 20 años viviendo con la elección que tú hiciste por mí. No voy a pasar ni un día más. Mi vida es mía, Javier. Mi reputación es mía, y mi corazón también es mío para decidir a quién se lo entrego. Y te elegí a ti. Con tus fantasmas, con tus cicatrices y con todo el pueblo en nuestra contra. Así que deja de intentar salvarme y empieza a permitir que te salvemos juntos. Su discurso, apasionado y brutalmente honesto, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Por primera vez, vio su sacrificio no como un acto noble, sino como una forma de arrogancia, de negarle a ella su propia fuerza, su propia capacidad de elegir. Comprendió que el verdadero amor no era proteger al otro de la vida, sino enfrentarla juntos, sin importar cuán dura fuera. La elección de Ana, su negativa a abandonarlo, no era una carga, sino el regalo más grande que jamás había recibido. En ese momento, en esa humilde cabaña, 2 almas rotas tomaron una decisión. No huirían, no se esconderían, afrontarían juntos lo que viniera, no como víctimas, sino como socios, forjando su propio destino contra un mundo que se negaba a entenderlos. Las palabras de Ana cayeron sobre Javier no como un consuelo, sino como el estruendo de un muro que se derrumba. Durante 20 años, había vivido atrincherado detrás de la certeza de su sacrificio, convencido de la nobleza de su renuncia. Y ahora, con una simple y feroz declaración de independencia, ella le mostraba la verdad. Su protección había sido una jaula, su silencio una sentencia que ella nunca pidió. El suelo bajo sus pies, que ya era inestable, pareció desaparecer por completo, dejándolo en una caída libre hacia una verdad que había evitado a toda costa. La imagen del hombre fuerte y protector, del mártir silencioso, se hizo añicos,
revelando al hombre aterrorizado que se escondía debajo, un hombre que se daba cuenta de que su mayor acto de amor había sido también su mayor acto de egoísmo. Por primera vez en 2 décadas Javier Ignacio lloró. No eran las lágrimas silenciosas y contenidas de un hombre acostumbrado al dolor, sino un sollozo desgarrador, un lamento que parecía venir de las profundidades de la tierra, arrastrando consigo toda la pena, la culpa y el miedo acumulados. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de su propia vulnerabilidad, pero el llanto era una fuerza de la naturaleza, imparable. Ana no se movió. No intentó consolarlo con palabras vacías ni con caricias apresuradas. Simplemente se quedó a su lado, convirtiéndose en un ancla en medio de su tormenta, un testigo silencioso de un dolor que por fin encontraba una salida. Su presencia era un permiso, una declaración de que él tenía derecho a romperse, y que ella estaría allí para ayudar a recoger los pedazos. Cuando el primer torrente de emoción amainó, dejando a Javier temblando y exhausto, él finalmente comenzó a hablar. Su voz era apenas un murmullo, rasposa y quebrada, pero cada palabra tenía el peso de una confesión largamente postergada. No empezó por el principio, ni por el final, sino por el epicentro de su infierno personal, una trinchera fangosa, bajo una lluvia helada, y el rostro de Mateo, su amigo, su casi hermano, mirándolo con una mezcla de sorpresa y terror. Contó cómo habían quedado atrapados, cómo las órdenes eran mantener la posición a toda costa, y cómo una decisión suya, una duda de apenas un segundo, había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Había sugerido esperar refuerzos en lugar de intentar una retirada arriesgada, creyendo que era lo más prudente. El proyectil cayó a pocos metros, continuó Javier, con la mirada perdida en la memoria, reviviendo cada detalle con una claridad aterradora. No hubo gritos. Solo un sonido sordo y el silencio que vino después. Cuando el humo se disipó, él estaba a mi lado, aún respiraba. Me miró Ana, y trató de decir algo, pero de su boca solo salía sangre. Puso su mano sobre la mía, y yo sentí. Sentí cómo la vida se le escapaba, cómo se enfriaba. Y en sus ojos, antes de que se apagaran, no vi paz. Vi una pregunta. La misma pregunta que me he hecho cada noche desde entonces. ¿Por qué yo sobreviví, y él no? ¿Por qué mi prudencia lo condenó? La confesión era brutal, despojada de cualquier heroísmo, la cruda realidad de la arbitrariedad de la muerte en la guerra. El peso de esa culpa era el verdadero monstruo que lo había habitado. No era solo el trauma de la batalla, sino la creencia arraigada de que él era directamente responsable de la muerte de su amigo. Se veía a sí mismo como un cobarde, un hombre cuya indecisión había costado la vida de alguien mejor que él. Esta creencia había envenenado cada aspecto de su ser. Cuando volví, susurró, todos me veían como un héroe. Me daban palmadas en la espalda. Pero yo solo podía ver el rostro de Mateo. Cada vez que te miraba, Ana, tan llena de vida y de futuro, sentía que te estaba manchando. ¿Cómo podía ofrecerte un amor que estaba construido sobre los cimientos de la muerte de mi amigo? ¿Cómo podía prometerte un futuro cuando yo sentía que le había robado el suyo a él? Ana escuchaba en un silencio absoluto, con el corazón encogido. Ahora todo encajaba. La frialdad de su ruptura, las palabras crueles que había usado para alejarla, todo había sido un mecanismo de defensa. Un intento desesperado de poner una distancia de seguridad entre su pureza y la oscuridad, que él sentía que lo consumía. No la había abandonado porque hubiera dejado de amarla. La había abandonado porque se odiaba a sí mismo con tal ferocidad, que creía que su amor era tóxico, una maldición. La magnitud de su sufrimiento la golpeó con una fuerza física, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus propias mejillas, lágrimas de una compasión tan profunda, que borraban cualquier vestigio de rencor. Lentamente, se arrodilló frente a él y, con una delicadeza infinita, apartó las manos de su rostro. Lo obligó a mirarla, a conectar sus ojos llenos de vergüenza con los suyos, que rebosaban de un entendimiento que iba más allá de las palabras. Javier dijo, y su voz era suave pero inquebrantable. Tú no mataste a Mateo. Lo mató la guerra. La guerra, con sus órdenes sin sentido,
sus explosiones al azar y sus decisiones imposibles. Sobreviviste. Y la culpa del sobreviviente no es una sentencia, es una herida. Y las heridas, por profundas que sean, pueden empezar a sanar. Pero no puedes hacerlo solo. Nadie puede. Cada palabra era un bálsamo, una verdad simple y poderosa, que se oponía a la narrativa de culpa que él había construido durante 20 años. Él negó con la cabeza, incapaz de aceptar una absolución tan sencilla. Tú no lo entiendes, yo debería haber muerto allí. Quizás, respondió ella sin apartar la mirada. O quizás sobreviviste por una razón. Quizás sobreviviste para que alguien pudiera contar la historia de Mateo, para que su memoria no se perdiera en una tumba sin nombre. Quizás sobreviviste para que yo, 20 años después, pudiera encontrarte en medio de una tormenta y recordarte que todavía eres un hombre digno de ser amado, digno de ser cuidado. La vida que tienes no es un robo, Javier. Es un milagro terrible y doloroso, pero un milagro al fin y al cabo, y ya es hora de que dejes de castigarte por él. Su lógica era irrefutable, no porque fuera compleja, sino porque nacía del amor más puro. No estaba minimizando su dolor, sino dándole un nuevo significado. No estaba borrando el pasado, sino ofreciéndole una manera de vivir con él. Javier la miró, realmente la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vio en sus ojos el reflejo de su propia miseria, sino la imagen de un hombre que ella todavía amaba. Vio una posibilidad, una rendija de luz en la oscuridad que había sido su única compañera. La idea de que su vida pudiera ser algo más que una penitencia era tan abrumadora como aterradora. El desahogo lo había vaciado por completo. Se sentía frágil, expuesto, como un recién nacido ante un mundo desconocido. Ana lo entendió. Sin decir nada más, lo ayudó a recostarse de nuevo en el catre. Lo arropó con la manta más gruesa, y se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. No hablaron más esa noche. No era necesario. El silencio que se instaló entre ellos era diferente a todos los anteriores. Era un silencio de comunión, de agotamiento compartido, el silencio que sigue a la batalla más dura, cuando los sobrevivientes simplemente respiran, agradecidos de seguir vivos, de tenerse el uno al otro. Afuera, la noche de Valle Escondido era fría y silenciosa, indiferente al drama que se había desarrollado en la pequeña cabaña de la colina. Pero dentro, algo fundamental había cambiado. El pasado no había sido borrado, pero había sido reordenado. Las piezas del rompecabezas de sus vidas, que habían estado esparcidas y rotas, comenzaron a encontrar su lugar, formando una imagen nueva y más compleja, una imagen de dolor, sí, pero también de una resistencia y una lealtad inquebrantables. El amor que los unía ya no era el recuerdo nostálgico de una juventud perdida, sino una fuerza presente, forjada en el fuego de la verdad y endurecida por el sufrimiento. Los días que siguieron a la confesión fueron de una calma casi irreal. Javier dormía profundamente por primera vez en años, sin pesadillas. Su cuerpo parecía liberarse de una tensión que lo había mantenido encorvado durante 2 décadas. Ana lo observaba con una ternura infinita, viendo cómo las líneas de su rostro se suavizaban, cómo un atisbo de paz comenzaba a reemplazar la angustia crónica. Se movían por la cabaña con una nueva sincronía, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Él le pasaba la leña para el fuego, ella le servía el mate sin que él tuviera que pedirlo. Eran los pequeños rituales de una vida compartida que tímidamente comenzaba a nacer. La noticia de la convivencia se había asentado en el pueblo como una verdad incómoda. Ya no era un chisme jugoso, sino un hecho consumado que desafiaba el orden social. La desaprobación seguía allí, palpable en las miradas y los silencios, pero había perdido su filo. La determinación de Ana y la inesperada firmeza de Javier frente a don Genaro habían generado una especie de respeto a regañadientes. La pareja de la colina se había convertido en una entidad aparte, una isla con sus propias leyes, y el resto de Valle Escondido, aunque no lo aprobara, había decidido por el momento dejarlos en paz. Un domingo, el padre Miguel volvió a subir a la colina. Esta vez, no encontró a un hombre acorralado y a una mujer a la defensiva. Los encontró sentados afuera, en un banco que Javier había construido,
compartiendo un mate en silencio mientras observaban el valle. El sacerdote no necesitó hacer preguntas. La atmósfera de paz que los rodeaba era una respuesta en sí misma. Se sentó con ellos, aceptó un mate, y hablaron del clima, de la próxima cosecha, de cosas triviales, pero en la normalidad de esa conversación, había un mensaje implícito. Eran una familia, a su manera, y él, como representante de una autoridad moral superior a la del pueblo, lo reconocía. La verdadera prueba, sin embargo, llegó de la mano de la necesidad. Los pocos recursos que tenían se agotaron. El trabajo esporádico de Javier como carpintero no era suficiente para sostenerlos. Una tarde, Ana tomó una decisión. Sacó de su baúl sus mejores telas, las que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaron, y desempolvó su máquina de coser, que había traído consigo desde su casa. Si el pueblo no venía a ella iría al pueblo, no para pedir, sino para ofrecer lo único que tenía, su talento. Su plan era simple y audaz: organizar una pequeña feria en la plaza, frente a la iglesia, y vender sus creaciones. Javier se opuso al principio. La idea de exponerla a la humillación pública, a un posible fracaso, lo aterraba. Era un riesgo enorme. Pero Ana se mantuvo firme. Hemos sobrevivido a la guerra, a la soledad y a 20 años de silencio, Javier, le dijo, con una sonrisa tranquila. ¿De verdad crees que le tengo miedo a las miradas de doña Elvira? Su coraje era contagioso. Viendo su determinación, Javier no solo cedió, sino que se convirtió en su mayor aliado. Pasó los siguientes días construyendo un pequeño puesto de madera, lijando cada tabla con esmero, creando un escenario digno para el talento de la mujer que le había devuelto la vida. El día de la feria, el aire en la plaza de Valle Escondido estaba cargado de expectación. La gente salió de sus casas, más por curiosidad que por interés en comprar. Vieron el modesto puesto adornado con las creaciones de Ana. Vestidos sencillos pero elegantes, manteles bordados con flores del monte, delantales de una calidad que nadie había visto en años. Y junto a ella, de pie, no en la sombra sino a su lado, estaba Javier Ignacio. No era el ermitaño salvaje, sino un hombre limpio, afeitado, con la dignidad restaurada, cuya única función parecía ser la de apoyar en silencio a su compañera. Al principio, nadie se acercaba. La gente miraba desde lejos, en pequeños grupos, susurrando. Doña Elvira observaba desde la puerta de su almacén con los brazos cruzados, prediciendo un fracaso rotundo. El tiempo pasaba, y el sol del mediodía comenzó a pegar con fuerza. La esperanza de Ana comenzó a flaquear. Quizás había sido una tonta, una ilusa. Quizás el prejuicio era un muro demasiado alto para derribar con hilo y aguja. Justo cuando estaba a punto de empezar a guardar sus cosas, una figura solitaria cruzó la plaza. Era la esposa de uno de los peones de don Genaro, una mujer humilde y de pocas palabras, que siempre había tratado a Ana con respeto. Se acercó al puesto, tocó la tela de un vestido infantil, y sin decir una palabra, lo compró. Ese simple acto de valentía fue como la primera piedra que desencadena una avalancha, rompió el hechizo. Poco a poco, otras mujeres, animadas por el ejemplo, comenzaron a acercarse, primero con timidez, luego con un interés genuino. Reconocieron la calidad del trabajo de Ana, la belleza de sus diseños. Empezaron a comprar no como un acto de caridad, sino como un reconocimiento a su arte. Al final de la tarde casi todo se había vendido. El dinero que recaudaron no era una fortuna, pero era más que suficiente. Era la prueba tangible de que habían encontrado una manera de sobrevivir, no a pesar del pueblo, sino junto a él. Habían ganado no una batalla, sino algo mucho más importante, un lugar. El éxito en la plaza no fue una explosión de júbilo, sino un suspiro largo y profundo, el alivio de dos almas que habían apostado su último gramo de esperanza y no habían perdido. De regreso a la colina, con el sol poniéndose a sus espaldas y tiñendo la nieve de tonos anaranjados, caminaron en un silencio cargado de significado. El peso de las monedas en el bolsillo de Javier era real, tangible, una prueba de que el mundo, a pesar de su crueldad, aún tenía espacio para ellos. No se sentían victoriosos sino algo mucho más profundo, se sentían validados. La dignidad que el pueblo les había intentado arrebatar,
La habían reclamado, no con palabras, sino con trabajo, hilo y madera. Su pequeño triunfo no había hecho ruido, pero su eco resonaba en el alma de ambos, prometiendo un amanecer diferente. Al llegar a la cabaña, el espacio que antes había sido un refugio de soledad y enfermedad los recibió de una manera nueva. Ya no era la guarida del ermitaño a la que Ana había llegado por compasión, era el primer borrador de un hogar. Pusieron el dinero sobre la mesa de madera, y las monedas brillaron bajo la luz del farol, cada una representando una mirada de respeto, una palabra amable, una conexión recuperada. Esa noche, no hablaron de don Genaro ni de doña Elvira. Hablaron de reparar el techo, antes de la próxima lluvia, de construir una alacena para la comida, de plantar un pequeño huerto en primavera. Por primera vez en 20 años, Javier no hablaba de sobrevivir, sino de construir, y Ana a su lado veía cómo los planos de un futuro que creía enterrado, se dibujaban en el aire entre ellos. La transformación comenzó al día siguiente, con un acto simbólico. Javier, en lugar de subir al techo para poner otro parche, desmontó toda la sección dañada. «Si vamos a construir algo, Ana», dijo, con una firmeza que ella no le había oído antes, «vamos a hacerlo bien, desde los cimientos». Pasó días seleccionando la mejor madera, cortando y ensamblando las vigas con la precisión de un artesano que no solo repara un techo, sino que restaura su propio honor. Ana, mientras tanto, no se quedó quieta. Trajo el resto de sus pertenencias de su antigua casa, un viaje que fue una declaración pública. Al verla cruzar el pueblo con sus cajas, algunos vecinos bajaron la mirada, avergonzados, mientras que otros, unos pocos valientes, le ofrecieron una ayuda silenciosa, un gesto que valía más que 1000 disculpas. La cabaña, poco a poco, dejó de ser una cueva oscura. La pequeña ventana fue reemplazada por una más grande, que Javier construyó con un marco de álamo pulido, permitiendo que la luz del sol inundara el interior. Ana colgó cortinas de lino blanco, que danzaban con la brisa de la sierra. Juntos encalaron las paredes interiores, y el blanco brillante borró las sombras de años de abandono y tristeza. Cada martillazo, cada brochazo, era parte de un exorcismo. No estaban borrando el pasado, sino integrándolo en una nueva narrativa. El baúl que contenía la carta y el pájaro de madera no fue escondido. Fue limpiado y puesto a los pies del catre, ahora convertido en una cama decente, como un recordatorio de que su historia, con todo su dolor, era el fundamento sobre el que estaban construyendo. El cambio más profundo ocurrió con los símbolos de luto. En su antigua casa, Ana había mantenido un pequeño retrato de sus padres, siempre con una vela encendida, un recordatorio constante de la soledad. Ahora, ese retrato encontró un nuevo lugar en la pared de la cabaña, pero a su lado, Javier colgó el pájaro de madera que le había tallado en su juventud. Ya no era un altar a la pérdida, sino una celebración de la continuidad, de los lazos que perduran a través del tiempo y la tragedia. La máquina de coser de Ana, antes el motor de su soledad, fue colocada junto a la nueva ventana, convirtiéndose en el corazón de su hogar compartido, su sonido ahora una melodía de creación y esperanza, no de resignación. La actitud del pueblo también comenzó a cambiar, no de la noche a la mañana, sino con la lentitud con que el agua erosiona la piedra. Las mujeres que habían comprado en la feria volvieron, esta vez subiendo la colina hasta la cabaña, con la excusa de encargar un nuevo vestido o un remiendo. Traían consigo pequeños regalos, una docena de huevos, un trozo de queso de cabra, una bolsa de hierbas aromáticas. Eran ofrendas de paz, formas silenciosas de pedir perdón. Javier las recibía con una cortesía serena, sin rencor, mientras Ana les ofrecía un mate. La cabaña del loco se estaba convirtiendo, para sorpresa de todos, en un nuevo centro social. Un lugar donde la calidad del trabajo y la calidez del trato pesaban más que los chismes del pasado. Incluso don Genaro pareció entender que había perdido la batalla. Un día, pasó a caballo por el sendero que bordeaba la propiedad. Vio a Javier y a Ana trabajando juntos en el huerto, riendo por algo que ella había dicho. Se detuvo un momento, observándolos desde la distancia. No había nada provocador en la escena, solo la simple y poderosa imagen de dos personas reconstruyendo su vida. Don Genaro no dijo nada.
Simplemente ajustó su sombrero y siguió su camino. Fue una rendición silenciosa. Había intentado imponer su ley, la ley del prejuicio y el poder, pero había sido derrotado por algo mucho más antiguo y fuerte, la resiliencia del espíritu humano. El padre Miguel fue su visitante más constante. Subía cada pocas semanas, no para predicar sino para conversar. Se sentaba con Javier en el banco de afuera y hablaban de la tierra, de los ciclos de la siembra y la cosecha. Con el tiempo, Javier comenzó a compartir con él fragmentos de su pasado. No la culpa de la guerra que ya había confesado a Ana, sino los recuerdos de su infancia en esa misma colina. El sacerdote escuchaba, asintiendo, entendiendo que el verdadero sanar no consiste en olvidar, sino en ser capaz de recordar sin que el dolor te destruya. Veía en Javier a un hombre que no había vuelto de la guerra, sino que estaba por fin llegando a casa. Una tarde de otoño, mientras las hojas de los álamos comenzaban a dorarse, Javier llevó a Ana al antiguo puesto de piedra en ruinas, que le había mostrado meses atrás. Durante semanas, en secreto, había estado trabajando allí. Había limpiado la maleza, reforzado los muros de piedra y reconstruido el pequeño techo de paja. No era una cabaña, sino un refugio, un pequeño nido de piedra en medio del monte. En el dintel de la entrada, había tallado dos figuras entrelazadas, un hornero y una aguja de coser. Era un regalo, un monumento a su historia. Para que siempre tengamos un lugar donde protegernos de las tormentas, le dijo, y en sus palabras Ana entendió que no se refería solo a las tormentas del cielo. Allí, en ese refugio reconstruido, rodeados por el silencio de las sierras, se dieron cuenta de la magnitud de su viaje. No habían encontrado la felicidad idílica de su juventud, habían encontrado algo mucho más valioso, una paz ganada a pulso, una felicidad imperfecta y real. Su amor no era una llama apasionada, sino una brasa constante, que daba calor y luz en la oscuridad. Habían aprendido que el perdón más difícil no es el que se otorga a otros, sino el que uno se concede a sí mismo. Y que el verdadero hogar no es una estructura de madera y piedra, sino el espacio que se crea entre dos personas que deciden cuidarse mutuamente, sin importar cuántas veces el mundo haya intentado derribarlas. La vida en la colina encontró su propio ritmo, marcado por las estaciones y el trabajo compartido. Ana se convirtió en la costurera más solicitada de la región, su fama extendiéndose más allá de Valle Escondido. Javier no volvió a tomar un fusil, pero encontró en la carpintería una forma de dar nueva vida a la madera muerta, un eco de su propia resurrección. No tuvieron hijos, pero su hogar siempre estuvo abierto para los niños del valle que subían, curiosos, a escuchar las historias de Javier sobre los animales del monte, o a ver a Ana transformar un simple trozo de tela en un vestido de ensueño. Se convirtieron en una especie de leyenda silenciosa, los guardianes de una historia que el pueblo prefería no contar en voz alta, pero que todos recordaban. Doña Elvira nunca admitió su error, pero un día, le envió a Ana, a través de un muchacho, el mejor rollo de hilo de seda que tenía en su almacén, sin nota ni explicación. Fue su bandera blanca. El pueblo, a su manera, había aceptado lo que no podía cambiar. La pareja de la colina ya no era un escándalo, sino una parte del paisaje, tan inamovible como las propias sierras. Demostraron que la comunidad no siempre tiene la razón, y que la decencia no se mide por el cumplimiento de las normas, sino por la capacidad de mirar a otro ser humano a los ojos y reconocer su dolor. Los años pasaron, sus cabellos se volvieron grises, y sus manos, más nudosas por el trabajo, pero sus miradas conservaron la misma complicidad que nació en medio de una tormenta. Nunca necesitaron grandes declaraciones ni ceremonias formales para validar su unión. Su compromiso estaba escrito en cada viga que él había colocado, en cada puntada que ella había dado, en cada amanecer que habían recibido juntos. Su amor se había convertido en una historia contada en gestos, en silencios compartidos, en el simple hecho de saber que, sin importar lo que pasara, no volverían a estar solos. Javier nunca olvidó a Mateo. Una vez al año, en el aniversario de la muerte de su amigo, subía al punto más alto de la colina, y se quedaba allí hasta el atardecer, en silencio. Ana siempre lo esperaba abajo, con una taza de caldo caliente a su regreso. No le preguntaba nada, simplemente estaba allí. Había aprendido que el amor
no consiste en borrar las cicatrices del otro, sino en crear un espacio seguro donde esas cicatrices puedan existir sin causar más dolor. El pasado ya no era un fantasma que lo atormentaba, sino un recuerdo que lo anclaba, un recordatorio del precio de la vida y de la importancia de vivirla plenamente. La cabaña se convirtió en un pequeño oasis de belleza y serenidad. El huerto que plantaron floreció, y el jardín de Ana, lleno de flores resistentes que desafiaban el clima árido, se convirtió en una explosión de color que podía verse desde el valle. La gente del pueblo a menudo levantaba la vista hacia la colina, y veía la pequeña casa, con su humo saliendo de la chimenea y sus luces encendidas al anochecer, y ya no veían la morada de un loco, sino un faro, un recordatorio de que incluso en los lugares más desolados, después de la tormenta más brutal, la vida y el amor, siempre encuentran la manera de empezar de nuevo, de reconstruirse, de florecer contra todo pronóstico. Su historia se convirtió en un legado no escrito, transmitido de generación en generación en Valle Escondido, no como un cuento de hadas sino como una lección de vida. La historia de la costurera que cuidó al hombre que todos habían olvidado, y del hombre que encontró el coraje para dejarse cuidar, porque algunas almas no están destinadas a ser perfectas, sino a encontrarse para remendarse mutuamente, demostrando que el amor más verdadero no es el que evita las cicatrices, sino el que aprende a amarlas y a ver en ellas el mapa de todo lo que se ha superado juntos. Si crees que ninguna historia de resiliencia debe ser olvidada y que la compasión es el acto más valiente de todos, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más crónicas profundas sobre vidas que, contra todo pronóstico, encontraron la manera de sanar. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra * por destino *. Gracias por escuchar. El legado de Ana Gisela y Javier Ignacio no se escribió en los libros de historia de Valle Escondido, ni se conmemoró con una placa en la plaza del pueblo. Su historia se tejió en el aire de las sierras, en el murmullo del viento que peinaba los pastizales de la colina, y en la memoria silenciosa de una comunidad que aprendió, a la fuerza, una lección sobre la naturaleza del amor verdadero. Lo que ellos construyeron no fue la continuación de un romance juvenil interrumpido por la guerra, sino algo enteramente nuevo, más fuerte y profundo. Fue la prueba de que el amor después de la tragedia no es un intento de recuperar lo perdido, sino el valiente acto de construir un nuevo significado para la vida con los pedazos que han quedado, por más rotos que parezcan. Su vínculo no era una pasión arrebatada, sino un pacto solemne de reconstrucción mutua, un compromiso sellado no con votos, sino con cada amanecer compartido. La vida en la colina se convirtió en un largo y sereno epílogo. Sus días no estaban marcados por grandes acontecimientos, sino por una cadencia de pequeños rituales que eran, en sí mismos, una forma de oración. El sonido de la máquina de coser de Ana se mezclaba con el golpeteo del martillo de Javier, creando la banda sonora de su renacimiento. Él aprendió a leer en su silencio cuando un recuerdo de la guerra la ensombrecía, y le traía una flor de su jardín sin decir palabra. Ella aprendió a reconocer en la tensión de sus hombros el peso de un fantasma y le preparaba un mate amargo, sentándose a su lado hasta que la sombra pasaba. No necesitaban hablar del dolor porque habían aprendido a cuidarlo juntos, a darle un espacio donde pudiera existir, sin devorarlos. Su afecto no era una cura milagrosa, sino un bálsamo aplicado día tras día, con la paciencia del campesino que espera la cosecha. El tiempo, ese juez implacable que a tantos condena, para ellos fue un aliado. Cada estación que pasaba sobre la cabaña era una capa más de paz que se depositaba sobre sus heridas. El trabajo en la tierra se convirtió en su terapia más eficaz. Hundir las manos en la tierra fértil del huerto era una forma de anclarse al presente, de sentir el pulso de la vida que se renueva. Cosechar las verduras que ellos mismos habían sembrado era una victoria tangible contra los años de abandono y esterilidad. La tierra, que había sido testigo de la soledad de Javier, se convirtió en el lienzo de su vida compartida, devolviéndoles con creces el cuidado que ellos le prodigaban. Demostraron que a veces, la sanación más profunda no viene de mirar al cielo, sino de aferrarse con fuerza a la tierra que nos sostiene. Su historia con el tiempo dejó de ser un escándalo para convertirse en una parábola. Las nuevas generaciones de Valle Escondido
crecieron escuchando el relato de Los de la Colina, no como un chisme, sino como una advertencia contra la crueldad del juicio rápido. Cuando una pareja desafiaba las normas o cuando alguien era marginado por ser diferente, no era raro escuchar a una abuela suspirar. Cuidado con lo que dicen, no sea que estemos condenando a otro Javier a su colina. El ejemplo de Ana y Javier no erradicó el prejuicio del pueblo, pero sembró una semilla de duda, una pequeña fisura en la armadura de las certezas morales, recordando a todos que detrás de cada loco, y de cada solterona, hay una historia que merece ser escuchada antes que juzgada. Nunca buscaron el perdón del pueblo, porque comprendieron que no lo necesitaban. La única absolución que importaba era la que se habían otorgado mutuamente y finalmente a sí mismos. Sin embargo, el pueblo, a su manera torpe y silenciosa, buscó la suya. Las mujeres que antes cruzaban la calle para evitar a Ana, ahora subían la colina para confiarle sus penas mientras ella les tomaba las medidas para un vestido. Los hombres que habían temido a Javier, ahora le pedían consejos sobre cómo curar a un animal enfermo o cuándo era el mejor momento para la siembra. La cabaña se transformó en una especie de confesionario laico, un lugar donde la gente no iba a buscar el perdón de Dios, sino la comprensión de dos personas que habían estado en el infierno y habían regresado. El amor que compartieron en su vejez era de una belleza serena y conmovedora. Era ver a Javier, con sus manos ya torpes por la artritis, intentando enhebrar una aguja para Ana. Era ver a Ana leyéndole en voz alta junto al fuego en las noches de invierno, cuando la vista de él ya no le permitía descifrar las letras. Era la forma en que sus silencios se compenetraban, un lenguaje propio construido a lo largo de décadas de convivencia. No eran dos mitades que se completaban, sino dos totalidades imperfectas que habían elegido caminar juntas, sosteniéndose el uno al otro en sus debilidades, celebrando la fortaleza que encontraban en su unión. Su amor era un refugio contra la fragilidad de la vida, la prueba de que la verdadera intimidad nace de la aceptación radical del otro. Javier murió una mañana de primavera, mientras dormía, con una expresión de paz que no había conocido en su juventud. Ana lo sobrevivió 3 años en los que la colina pareció guardar un silencio más profundo. No se hundió en la desesperación. Cuidó de su huerto, siguió cosiendo para el pueblo, y cada atardecer se sentaba en el banco que él había construido, mirando el valle, conversando con su recuerdo. Decía que no se sentía sola, porque un amor como el suyo no termina con la muerte, simplemente cambia de forma. Cuando finalmente se reunió con él, el pueblo entero subió a la colina para despedirla, llevando flores de sus propios jardines para adornar las 2 sencillas cruces de madera que el padre Miguel había plantado una junto a la otra. La cabaña quedó abandonada pero nunca fue olvidada. El tiempo y la naturaleza comenzaron a reclamarla, pero la estructura que Javier había reforzado con tanto esmero resistió. Se convirtió en un hito, un lugar al que los jóvenes enamorados subían para jurarse amor eterno, creyendo que el espíritu de Ana y Javier bendeciría su unión. El puesto de piedra que él había reconstruido en el monte se convirtió en un refugio para los viajeros perdidos en las tormentas, y se decía que quienes pasaban la noche allí sentían una extraña sensación de paz y protección. Los objetos de su vida se convirtieron en reliquias y su historia en la leyenda fundacional de un nuevo tipo de folclore en Valle Escondido, el folclore de la compasión. Porque la suya no es solo una historia de amor, sino un relato sobre la extraordinaria capacidad del ser humano para sanar. Nos enseña que las heridas más profundas, las que nos hacen creer que estamos rotos para siempre, pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Nos recuerda que la compasión no es un acto de piedad, sino un acto de reconocimiento, ver el dolor en el otro y entender que podría ser el nuestro. Ana y Javier nos muestran que la verdadera valentía no reside en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse una y otra vez, y, más importante aún, en tener la humildad de permitir que alguien nos ayude a ponernos de pie. Su legado es la prueba de que el campo, con su ritmo lento y su memoria larga, guarda las historias que de verdad importan. Son historias que no hablan de reyes ni de batallas, sino de la lucha silenciosa y cotidiana por la dignidad, el amor y la redención.
La tierra de Valle Escondido absorbió su dolor, y fue testigo de su renacimiento, y ahora conserva su esencia en el perfume de las flores silvestres y en la solidez de las rocas. Su amor se hizo paisaje, y por eso, nunca morirá del todo. Mientras las sierras se recorten contra el cielo, su historia seguirá siendo un susurro en el viento, un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso después de la tormenta más larga. Porque algunas almas no están destinadas a ser perfectas, sino a encontrarse para remendarse mutuamente, demostrando que el amor más verdadero no es el que evita las cicatrices, sino el que aprende a amarlas y a ver en ellas el mapa de todo lo que se ha superado juntos. Si crees que las promesas hechas en silencio son las más sagradas y que toda vida merece una segunda primavera, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más crónicas que exploran las profundidades del corazón humano. Y si esta historia ha resonado en ti, comenta aquí abajo la palabra * por promesa *. Gracias por escuchar.